Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, en el principio de la onda fría al parecer, pero bien. Bueno, pues es que yo siempre les digo cuando me dicen, oye, qué frío está haciendo, ¿te has fijado? Le digo, pues sí. ¿Y por qué será? Le digo, pues solo porque sea invierno, ¿no? No me da para más. No. Bueno, oye, Joaquín, pues imposible, digamos, dejar de mencionar en este momento el momento oprobioso que vive México en esta contención violenta de los migrantes centroamericanos. Y también imposible dejar de mencionar la increíble manera como el presidente calificó de show la caminata por la paz de gente que ha perdido gente querida en medio de la violencia mexicana. Y sin embargo, son otros temas que están pues bastante tratados en la prensa, y creo que bien tratados. De modo que yo quisiera hablar de algo de lo que se habla menos, pero que también puede tener consecuencias muy graves para México, y es la situación de Pemex. Porque acaba de sacar la Comisión Nacional de Hidrocarburos las cifras de producción del año pasado. Sí, lo vi. Y las recogió en un muy buen artículo Jorge Andrés Castañeda, y yo tomé muchas de las cifras, o las cifras básicas que él registró para mi columna de hoy en Milenio, y realmente parece una situación muy preocupante, porque Pemex está produciendo poco y sobre todo menos de lo que prometió producir, después de haber recibido unas inversiones muy importantes que fueron distraídas de otros rubros del presupuesto. Pero el problema fundamental es que Pemex está, digamos, en la inminencia de tener una reunión con inversionistas, con las principales casas calificadoras, para hacer el anuncio de inversión privada que le dará a la empresa un horizonte productivo importante, que permita que las calificadoras internacionales no le quiten a Pemex el grado de inversión como una empresa inviable, una empresa en la que no pueden invertir los grandes fondos, no pueden invertir por ley los grandes fondos internacionales, y que esto precipite la crisis financiera de Pemex, y con ella pues quizás la crisis de la deuda pública mexicana en general. Y esto tiene que ver con que Pemex incumplió este año de 2019 sus metas de producción, que eran de 1.8 millones, produjo solo 1.7, lo cual quiere decir que su meta para 24 de producir 2.4 millones está simplemente fuera de toda posibilidad, si no hay algún cambio profundo en la manera de manejar la empresa y de manejar el sector petrolero. Porque los campos que tiene Pemex, y esto es lo que es importante el informe de la Comisión de Hidrocarburos, son campos que los que son muy productivos están, digamos, al tope de su productividad. Son 4 pozos que arrojan casi el 85% del aumento que hubo. Y los otros, los campos que Pemex definió como prioritarios, Joaquín, pues no han producido nada, no produjeron nada en el 2019. Produjeron, creo que 6,000 barriles al día. Entonces, en estas condiciones es casi una imposibilidad física que Pemex presente una buena perspectiva para el futuro a los inversionistas. Y este es el riesgo y la inminencia que estamos, que si no hay un cambio serio en la política petrolera en particular, pues nos vamos a encontrar quizá en este febrero o en este abril con una calificación muy negativa internacional, que va a repercutir desde luego sobre Pemex y desde luego sobre la economía mexicana, como si necesitara ayudas para estar deprimida. Entonces, esto, que es un asunto de especialistas, es un asunto difícil de entender. Yo te confieso que te doy las cifras porque confío que esas son las cifras, no tengo ninguna especialidad en esto, simplemente lo leo, porque los efectos que están implícitos en estas cifras, eso sí que son para todo el mundo. Eso sí que significan una contracción todavía mayor de la economía, una crisis probablemente monetaria,
un desequilibrio macroeconómico importante, pueden ser una situación realmente grave para todo mundo, estas cifras de Pemex. Qué bueno que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha tenido el rigor de publicar las cifras. Lo que no ha hecho el gobierno, y lo hace Jorge Andrés Castañeda, es explicar o entender cuáles pueden ser las consecuencias muy dañinas para la economía del país y para el propio gobierno de persistir en esta política petrolera que en 2019 incumplió sus metas y que no se ve cómo pueda mejorarlas en el 2020. Esto es un problema de todos, aunque esté escondido en las cifras de Pemex. Ahora, yo voy a esto. Yo también te leí hoy y había leído los datos que había publicado este joven amigo nuestro Jorge Andrés Castañeda, y el problema es que no hay un reconocimiento oficial público de esta realidad hasta ahora que esta comisión lo hace. Pero el punto es que si no se tiene el diagnóstico, y por lo menos oficialmente en el discurso no se tiene este diagnóstico, no se puede resolver el problema, Héctor. Naturalmente, el diagnóstico está ahí. Lo que no está es el reconocimiento, digamos, de las implicaciones económicas, sociales, finalmente, que puede mantener esta política ciega de que Pemex es el único que debe ser, o casi el único que debe ser, productor de petróleo, y que no debe de haber en esta tarea de generar petróleo ninguna injerencia privada. Lo que han hecho es retirar el único factor que había realmente dinámico en la industria, que eran los inversionistas privados que entraron en las rondas petroleras de hace unos años. Entonces, si no hay una corrección profunda en eso, si no abren a la industria a la intervención de quien puede dinamizarla, la verdad es que le van a hacer un gran daño a la economía de México, desde luego a Pemex y a todos los mexicanos. En fin, pues vamos a ver que ojalá haya un reconocimiento, una revisión y una corrección. Pues ojalá, vamos a ver, porque estas cosas como son asuntos de especialistas que son difíciles de entender, la gente no lo entiende sino hasta que le cae el barril de petróleo encima, ¿no? Entonces, yo quisiera un poco tratar de adelantarnos a eso y de prender algún foquito amarillo, por decir, revisen por favor, porque nos va a cargar a todos el pintor si ustedes persisten en estas políticas ciegas. En fin, querido Héctor, pues que tengas un buen fin de semana. Un abrazo, Joaquín. No te quedes con este sabor, vamos a cambiarlo ahora al mediodía, y te mando un abrazo. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el gran Héctor, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y periodista, director de la revista Nexos.